Hola, soy la cadete de primer año Ángeles Giovanna Ortega Islas, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. En este video yo les voy a hablar acerca del sistema respiratorio, tema del cual fue abordado en el segundo parcial en la asignatura de Fisiología Humana, bajo la enseñanza del médico cirujano Said Fernández Hernández. Bien, comencemos. Si bien se le conoce como a este aparato respiratorio, como aquel conjunto de órganos que intervienen en la respiración, cuya función principal es la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono procedente del metabolismo celular. La respiración se produce en dos fases, en una fase de inspiración y una fase de inspiración. En la inspiración se refiere a cuando nosotros introducimos oxígeno a nuestros pulmones. Expiración es cuando nosotros liberamos ya no oxígeno, sino dióxido de carbono. Bueno, pero hay que hacer unas comparaciones entre estas dos fases. En la inspiración, pues se trata de un proceso activo, mientras que en la expiración se trata de un proceso pasivo. En el aumento, en la inspiración, el aumento del volumen de la caja, hay un aumento en el volumen de la caja torácica, mientras que en la expiración hay una disminución del volumen de la caja torácica. En la inspiración hay una expansión pulmonar y en la expiración una retracción pulmonar. Abordaremos todo lo que le confiere al tracto respiratorio superior, es decir, los órganos superiores. Como primer cavidad nos encontramos, en el sistema respiratorio, nos encontramos con la cavidad nasal. La cavidad nasal, bueno, tenemos dos fosas nasales que nos permiten introducir ese oxígeno y dirigirlo hacia los pulmones. Pero pues, bueno, si nos vamos más a profundidad, nos encontramos con cornetes y cuanas. Aquí tenemos al cornete superior, al cornete medio y al cornete inferior. Cabe destacar que hay que tener en cuenta que el aire no entra así nada más, como tal y como entra, llega a nuestros pulmones. No, este tiene que pasar por diversos procesos, es decir, para que se ambiente y sea apto para llegar a nuestros pulmones. Es decir, hablo de la función ventilatoria que se divide en tres partes. En un calentamiento, ese aire que introducimos debe ambientarse a una temperatura de aproximadamente 37 grados centígrados. Humidificación, el segundo es humidificación, es decir, que este aire debe humidificarse a un 100%. A esta parte de la cavidad nasal está como a un 80 o 90% y lo demás pues ya se va a ir humidificando conforme va pasando por los diversos órganos del sistema respiratorio. La purificación. La purificación juega diversas funciones. Para comprenderla, nosotros sabemos que el agua, para ser purificada, esta pasa por diversos filtros, ¿no? Lo mismo pasa con el aire. Como les comentaba, no es introducido tal y como lo respiramos hacia nuestros pulmones. Este tiene que pasar por diversas fases. Una de ellas es que ese aire pasa, una vez por nuestras fosas nasales. Nos encontramos que va a ser purificado por el barniz mucoso, es decir, que la función que tiene es atrapar a esos gérmenes y bacterias nocivas para que lleguen a nuestros pulmones. Lo mismo pasa con los cilios.
Y nos damos cuenta y exploramos nuestra nariz, nos hemos percatado de que tenemos pelitos, ¿no? Pues eso es lo que hacen, su función es atrapar a esos gérmenes para no dejar, bueno, para que no lleguen a nuestros pulmones, es decir, aquí hablamos de la purificación. Bueno, este moco, barniz mucoso, cuenta con 3 dispositivos. Uno es la mucosa. Bueno, la mucosa fabrica el moco, recubre los conductos respiratorios con una capa muy fina. El moco es pegajoso para capturar, como les comentaba, las impurezas que contiene el aire. Además, este moco contiene una lisosima que es capaz de destruir numerosos gérmenes presentes en el aire. Tiene una defensa mecánica, es decir, que el movimiento de los cilios que arrastran al moco, estos arrastran el moco hacia la faringe para ser neutralizado después en el aparato digestivo. También constata de una red linfática interna y cerrada, encargada de la defensa inmunitaria. Esta red fabrica los macrófagos, ¿no? Las células especializadas en destruir a los microbios que entran en el aire inspirado. Nosotros constatamos, bueno, de senos paranasales. Estos senos paranasales son huesos pares que retienen las sustancias. Como podemos ver aquí, tenemos senos frontales, los senos etmoidales, senos esfenoidales y senos maxilares. Esto es lo que van a hacer, bueno, cuando estos se inflaman, cuando hay una inflamación de estos, ya va a llamar a esta inflamación sinusitis. Ahora hablaremos acerca, bueno, de la división de la función reflexógena. La función reflexógena intranasal se divide en 2, en secretora y motora. En secretora, pues, nosotros cuando nos corremos de las mañanas y sentimos el aire frío, la manera de que va a protegerse nuestros órganos, esta cavidad nasal, es a través de la secreción de mucho moco. Es por eso que cuando corremos y hace mucho frío, secretamos moco, bastante moco, porque de esta manera se está protegiendo. Motores, porque pues es todo el momento que se lleva en la nariz. La relación entre el acto respiratorio y el movimiento sincrónico a la nariz es regulado por la excitación de la mucosa nasal. Bueno, en esta función reflexógena nasorrespiratoria se divide en nasoglótica. Esta se refiere al cierre esplástico de la glotis ante la irritación química de la mucosa nasal. El nasoestornulatorio, desencadenado por estímulos químicos, térmicos, eléctricos, entre otros. El nasorrespiratorio se refiere que cuando nosotros percibimos un olor súper desagradable, ¿qué es lo que pasa? Esto también puede indicar el vómito, es decir, como que haces estimulación del vómito. Otra de las función reflexógena es, hablando de nasocirculatorio, encontramos al nasocardíaco. Es decir, que ante irritación violenta de la mucosa nasal, aquí va a aumentar nuestra frecuencia, entonces provocando tal vez taquicardia, bradicardia, o hasta llegar a un síncope. Nasovascular. Se refiere a que los estímulos nasales provocan vasoconstricción.
En la función reflexógena olfadigestiva se divide, bueno, en olfagustativo, es decir, que el olfato completa una sensación gustativa, nasovascular, es decir, que ante olores de comida nosotros vamos a secretar saliva. Entonces, como que esta relación que tienen vasovascular, ¿no? Que a través de... Es cuando nosotros comenzamos, cuando olemos algo que huele muy rico, ¿no? Despierta también esa parte de lo digestivo, haciendo que nuestras, por así decirlo, muy coloquial, en nuestras tripas comiencen ¿cómo se le dice? Chillar, porque pues esto como que lo estimula, ¿no? Nasocutáneos, ante el frío se produce vasodilatación. Hay una vasodilatación de la mucosa nasal. Nasoocular, se produce lagrimeo ante olores fuertes o por el frío inspirado. También, bueno, a mí a menos sí me pasa cuando yo salgo a correr y hace mucho frío, aparte de que comienzo a producir mucho moco, también me lagrimean los ojos. Entonces esta parte aquí como se entiende, ¿no? Bueno, aquí es importante también mencionar a la boca, pues es la primera parte del tubo digestivo, pero también se emplea en la respiración. Esta es que nosotros también respiramos por la nariz y por la boca. No sé, a mí me pasa que no sé por qué, bueno, tengo mi nariz y siento que la mayor parte del oxígeno que introduzco a mis pulmones es por la boca. Pero bueno. También un órgano que abarca aquí nuestro sistema respiratorio es a la faringe. Este es un tubo que continúa la boca y que constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo. La laringe. Bueno, la laringe, su función principal es la filtración del aire inspirado. Actúa como válvula que impide el paso de los elementos hacia las vías respiratorias. También es un órgano especializado, pues se encarga de la fonación. Aquí es donde encontramos a la epiglotis, donde esta compuerta de permitir que la comida no pase hacia nuestro sistema, bueno, hacia la tráquea que comprende el sistema respiratorio. Bueno, después de la faringe y la laringe nos encontramos ese aire, ese oxígeno va a viajar a través de la tráquea. La tráquea pues es un tubo formado por anillos cartilaginosos y constituye la vía de la entrada del aire a los pulmones. A partir de aquí, pues, se va a dividir y ya va a permitir que este oxígeno entre a los pulmones. Esta vía respiratoria es aproximadamente, tiene una longitud de 11 a 18 centímetros. Aquí como lo podemos percibir, anatómicamente ver la estructura. A partir de esta es de donde vamos a abordar. A partir ya de aquí de la tráquea se le considera el tracto respiratorio inferior. Tenemos que la tráquea, bueno, se va a dividir en bronquios. Estos tienen la función de conducir el aire que va desde la tráquea hasta los bronquiolos. Tenemos posteriormente estos bronquiolos, bueno, tenemos a los primarios que están un poquito aquí, como lo podemos percatarnos. Van hacia la parte del pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Estos se dividen en primarios, están un poquito fuera de los pulmones.
Después se van a subdividir en secundarios y terciarios, y estos secundarios se van a dividir en terciarios. Esos bronquios se van a dividir en bronquiolos. Estos son unos conductos mucho más pequeños en los que se separan, como les decía, los bronquios. Su función principal es conducir el aire hasta los alvéolos. Estos participan en el metabolismo de las hormonas y en la desintoxicación de las sustancias tóxicas xenobióticos. Bueno, tenemos bronquiolos terminales y bronquiolos pulmonares. Los bronquiolos terminales, bueno, pulmonares, abordemos los pulmonares. Estos marcan el comienzo de la división respiratoria donde tiene lugar el intercambio de gas, mientras los terminales marcan el final de la división conductora del flujo de aire en el sistema respiratorio. Los bronquiolos, pues lo que van a hacer es dirigir y separar el aire antes de que llegue a los alvéolos. Su función es descontaminar el aire inspirado. Calientan el aire inspirado y lo humedecen y saturan de vapor y posteriormente lo filtran de partículas extrañas. Los alvéolos. Aquí es donde sucede todo el proceso de la transformación del oxígeno a dióxido de carbono. Aquí este intercambio gaseoso se da a través de una difusión simple. ¿Por qué? Porque las moléculas se desplazan de un lugar desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Estas son bolsas diminutas de aire en las terminaciones de los bronquios. Cada bronquiolo tiene sus alvéolos. En cada ramificación, como lo podemos ver aquí. Bueno, como les comentaba, aquí en los alvéolos es el lugar en donde los pulmones y el torrente sanguíneo intercambian el dióxido de carbono y el oxígeno. Bueno, ¿cómo ocurre este intercambio? El oxígeno de los pulmones pasa a través de los alvéolos hacia la sangre. Es decir, que el oxígeno es transportado por los capilares al torrente sanguíneo por una molécula conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. Este es de intenso color rojo y tiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. Y este es transportado a todas las células del cuerpo. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, nuestro vaso sanguíneo, la hemoglobina, el oxígeno, cómo ocurre este intercambio, el oxígeno se introduce y todo ese dióxido de carbono que ya tal vez ya va, bueno, el proceso ya va en proceso, es decir, como transformado el dióxido de carbono, se aloja en los alvéolos para ser nuevamente liberado por todos los órganos que ya vimos que involucran a nuestro sistema respiratorio. Creo que no está muy difícil de comprender cómo es que se produce este intercambio gaseoso. Esto ocurre para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y para que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Hablaremos aquí de los neumocitos tipo 1. Estas son células alveolares planas. Esas células revisten la mayor parte de la superficie de los alvéolos. ¿Qué hacen estas? Pues lo que van a hacer es que los gases se difundan y pasen a la sangre capilar, los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2. Estos, también conocidos como neumocitos granulares. Estos se encuentran distribuidos en pequeños grupos entre los neumocitos tipo 1. Tenemos tipo 1 y subdivididos
no, distribuidos entre pequeños grupos entre los hemoglobinocitos tipo 1, ¿no? Contienen vacuolas llamadas citosomas, donde se encuentra el surfactante pulmonar, ¿no? Estos reducen la tensión superficial. Es decir, que van a reducir la tensión superficial en los pulmones. Bueno, esto no lo abordé después de que abordamos la tráquea, porque pues sí, se supone que continuaban los pulmones, pero para ya irnos más rápido, porque no es muy difícil de comprender este sistema. Los pulmones tienen una longitud aproximadamente de 25 centímetros por 15 de ancho. Son sacos blandos, esponjosos y dilatables. Los recubre pleura. Aquí es donde se da, les digo que el intercambio, que es a través de una difusión simple. Lo comprenden músculos intercostales, el diafragma. Y el diafragma, su función es la distribución e intercambio de gases. Bueno, otro punto muy importante que abordar aquí, ya que estamos hablando de los pulmones, es acerca de los volúmenes y capacidades de estos. Nosotros, bueno, como podemos ver aquí, el volumen pulmonar abordado desde en mililitros. Bueno, nosotros no es que no tengamos, cuando respiramos y expiramos, no quiere decir que nuestros pulmones se quedan sin aire. No, al contrario, estos nunca se quedan sin aire, a menos que cuando nos morimos, pues sí, estos completamente no hay nada de oxígeno dentro de ellos. Entonces, bueno, nosotros normalmente, cuando respiramos, por ejemplo, ahorita ustedes que están viendo este video, están realizando una respiración normal, como la podemos ver desde aquí. Este volumen de ventilación pulmonar normal va a ser de 500 mililitros, así se va a mantener. 500 en 500. Bueno, el volumen de reserva que tenemos, que les comento que no nos quedamos absolutamente sin nada de aire, sino que nosotros, antes de llevar esa regularidad de los 500 mililitros, nosotros ya en nuestros pulmones hay un volumen de 2.500 mililitros de oxígeno ya ahí adentro, o sea, no se queda completamente vacío. Bueno, para ya no hacer más de largo esto, la capacidad pulmonar total de nuestros pulmones es de 5.800 mililitros. Bueno, también después de los pulmones encontramos el diafragma. Este se localiza debajo de los pulmones y es el principal músculo de la respiración. Es un músculo largo en forma de domo que se contrae de manera rítmica y continua, y la mayoría del tiempo de manera involuntaria. Cuando nosotros inhalamos, esto lo que va a hacer es contraerse, empujando nuestros pulmones para introducir ese aire. Expiración, es decir, va a tener una relajación. Y bueno, esto es todo lo que comprende nuestro sistema respiratorio. Veamos el GIF, introducimos aire por las fosas. Bueno, yo la verdad es que siento que introduzco más por la cavidad vocal, pero bueno. Y es como se expande, llenan nuestros alveolos, bronquiolos, bronquiolos y llegar hasta los alveolos, para que ahí se dé ese intercambio gaseoso de difusión simple. Bueno, muchas gracias por ver este video.